Otra situación que quizá alguien esté en esta situación es que haya cursado la materia no el año pasado, sino en años anteriores. Si no cursaron la materia, no tienen prácticos del año pasado, tienen que entregarme los trabajos prácticos, porque han cambiado todos los prácticos, ¿sí? Que lo pueden ver en lo que estamos viendo este año. Entonces, si cursaron en 2019 para atrás, tienen que enviarme los trabajos prácticos. Buenos días, chicos. Por ejemplo, ya que se han ido conectando para, digamos, utilizar el tiempo, les aclaro. Albarracín, por ejemplo, que está conectado, no tengo ningún trabajo práctico. Barrio Nuevo, tampoco tengo trabajos prácticos. ¿Quién más que esté conectado? Fernández María Constanza, tengo un solo trabajo práctico. Hola, profe, buen día. Buen día. Les estoy aclarando su situación porque el parcial es el lunes que viene, chicos. Sí. Bien, sí, envíenmelos, los trabajos prácticos. Sí, Ramos, no tengo tampoco ninguno tuyo. Juárez, no, Juárez tenés aprobado hasta el trabajo práctico, tenés aprobado el 1, el 2 y el 4. El 3 nunca me lo enviaste, Juárez. Y para adelante tampoco. Yo les voy a hacer hoy, para aclararle un poquito ahora. Hoy voy a preparar una planilla con la situación de cada uno de ustedes, ¿sí? Para que tengan en cuenta qué trabajos prácticos les falta enviar, ¿sí? Yo no quiero que sea ninguna sorpresa para ustedes que les falten los trabajos prácticos. Si bien cada uno de ustedes tiene, digamos, tiene su registro en la carpeta, ¿no? Donde, por ejemplo, tampoco tengo trabajos prácticos tuyos. De los chicos que son condicionales, solamente tengo trabajo práctico 1 y 2 de Palavecino y Trovato. El resto de los condicionales no ha entregado trabajos prácticos. Palavecino tenés aprobado todo lo del año pasado, ¿sí? Buenísimo, profe, gracias. Perfecto. Igual les voy a mandar la planilla, controlen su situación y cualquier duda que tengan, me mandan un mail, no a todo el grupo, me lo mandan a mí para controlar la situación de cada uno de ustedes. Vuelvo a repetir para los que se conectaron últimos, si no cursaron en 2020 y han cursado previo a eso, tienen que entregarme todos los trabajos prácticos. Hoy vamos a terminar de ver cálculo de reservas, pero ya tenían ustedes comenzado el trabajo práctico para trabajar métodos aritméticos, ¿sí? Bien, vamos a esperar 2 minutitos más y vamos a comenzar, si no nos vamos a atrasar en la clase. Bien, Juárez, ya te aclaré tu situación, ¿sí? Tu trabajo práctico 3 no lo tengo, del año pasado, y el 4 está, pero me está faltando el 3.
Bueno, los chicos que no se conectan, porque rinden final, me tienen que entregar ¿cómo es? Tienen que o pasarme la planilla de inscripción con una foto es suficiente para que yo sepa que han rendido hoy. Eso coméntenle. Juárez, me parece que no lo habías mandado. Igual lo voy a revisar, ¿sí? Ya lo anoté acá para revisar el trabajo práctico 3 de Juárez. Bueno, ya la anoto a Claudia. Bien. Buen día, profe. ¿Qué tal? Buen día. Bien. Antes de empezar, les comentaba que la clase del jueves, como hay chicos que rinden yacimientos minerales, que están cursando ahora, la vamos a dar el viernes a la mañana. Ya les voy a mandar bien el horario y el link, ¿sí? Principalmente para ver todo lo que son dudas de los trabajos prácticos para rendir el próximo lunes. Todos aquellos que deban trabajos prácticos, por favor, me los entregan para que yo los pueda corregir, ¿sí? Bien, vamos con la lista de asistencia. Acuña Magalí no está. Albarracín presente. Alzogaray presente. Arce presente. Barrio Nuevo presente. Castro Albero presente. Conde presente. Cruz presente. Dávila no está. Fernández Constanza presente. Fernández Fátima no está. Sí, por favor, así me lo envíe y le justifico la falta. Sí, avisale a Salle que le pida un certificado. Ibáñez, no lo vi. Bueno, Illescas no está. Juárez presente. López Jorge presente. Maita presente. Martínez Ana Laura no está. Martínez Victoria no va a cursar ya, ¿no? Mendoza presente. Molina no está. Moreno me dice que tiene problemas. Nogales presente. Pedano no está. Ramos presente. Reales, Erika. Reales, Marcelo. Reales, Marcelo ausentes. Salomón presente. Torres presente. Beizaga ausente. Villa presente. Villegas presente. Vamos con los condicionales. Agua y Sol ausente. Arenas. No recuerdo si estaba. No. Barriento Jorge ausente. Flores tampoco lo vi. Gutiérrez Mariana presente. López Camila presente. Millán presente. Palavecino presente. Prevent presente. Salles con certificado. Y Trovato presente. ¿Alguien que haya faltado nombrar? Bien. Bueno. Voy a poner la clase.
Voy a apagar mi video y vamos a presentar la pantalla. Bueno, me avisa cuando se vea. Ya Ahora se se ve. ve, profe. Bien, ahí se ve completa. Sí, sí. Bien, nosotros vimos la última clase, vimos esto. Vimos el método de la media aritmética, ¿sí? Era para, digamos, un yacimiento que podía ser, digamos, equiparable a una lámina o de tipo tabular para hacer un cálculo por media aritmética, un cálculo perfecto. Luego vimos los métodos de los bloques geológicos y bloques de explotación, en los cuales trabajábamos con distintas muestras de cada uno de los bloques, calculábamos leyes medias y potencias medias para cada bloque, y luego calculábamos volumen, tonelaje bruto y fino por bloque. Para los recursos totales, sumábamos todos los tonelajes finos de cada uno de los bloques. El método de los polígonos, que trabaja de manera individual para cada muestra, es decir, para cada pozo, con la sumatoria de los recursos como recursos totales. Eso como un repaso. Y nos faltaban los métodos morfológicos. Los métodos morfológicos son dos. Uno es el método de las isolíneas, y otro es el método de las áreas parciales. Vamos a comenzar con el método de las áreas parciales. Lo que ustedes tienen allí en el gráfico de la izquierda es una planta de distintas líneas de perforación con los pozos indicados por puntos negros. Las líneas de perforación son paralelas para que yo pueda aplicar este método, si no, no lo voy a poder aplicar. Tienen una distancia entre líneas. En este caso vamos a trabajar con estas tres. ¿Sí? Yo hago una sección cruzada que está ahí, perdón, una sección cruzada que está ahí en rojo, la vemos en las gráficos de la derecha. Es decir, son perfiles o áreas parciales en los que puedo representar la topografía, en este caso plana, porque el yacimiento no está florante, me interesa en este caso la topografía. Tengo los datos de los pozos con los cuales yo puedo representar mi modelo geológico en una sección, es decir, la forma que tiene el yacimiento en cada una de estas secciones verticales, y allí puedo identificar. Uno, el RI. ¿Recuerdan el radio de influencia de cada pozo? ¿Sí? El RI se va a definir como la distancia que lo separa del pozo anterior más la mitad de la distancia que lo separa del pozo posterior. Si nosotros vemos, en este caso, el muestreo no es equidistante, ¿sí? Si el muestreo fuera equidistante, el RI sería constante, entonces no lo considera. La distancia que yo voy a considerar para el modelo geológico es toda la sumatoria de los RI, ¿sí? Es la distancia de esta. Voy a escapar de ahí porque ahora vamos a dibujar un poquito, ¿sí? Entonces, yo defino el RI que está aquí, también voy a definir la distancia de influencia que está marcada en naranja. La distancia de influencia de cada línea, entonces es la mitad de la distancia que la separa de la línea previa, más la mitad de la distancia que la separa de la línea posterior. Puede ocurrir que esta distancia de influencia sea constante para cada una de las líneas, entonces el cálculo va a ser más simple. Nosotros tenemos para identificar en la línea arriba esos pozos negativos, no hay mineralización en esos pozos. Entonces, tomar la distancia de influencia, fíjense, perdón. Si yo copio esta distancia aquí y la pego arriba, esa sería la otra distancia de influencia para la línea 0. Con la línea 0 no tiene mineralización, yo tomo la distancia de influencia hasta el punto donde está marcado con la línea punteada, ¿sí? Porque yo asumo
que desde este punto hasta la línea 0 no hay mineralización. Las formas de determinar el modelo geológico, que es en triángulo, en cuña, etcétera, nosotros lo vamos a determinar como recto, una mineralización que termina en la línea contraria. Bien, ahora, ¿qué necesito saber yo? Para cada una de las líneas, ¿sí? Es decir, para cada uno de estos perfiles, yo necesito captar media y potencia media. Bien, ¿ahora se está escuchando bien o no? Díganme ustedes. Sí, profe, ahora sí, No, se pero escucha. cuando comenzó con la explicación no se entendía prácticamente nada. Yo no tengo problema, vuelvo a explicarles de cero, no hay problema. Bien. Pero avísenme si se entiende, avísenme no por el chat, porque yo a veces el chat, cuando doy clase, no lo veo. Entonces, díganme de manera oral, ¿sí? Vamos a ver lo que es, cómo se realiza el cálculo de recursos por método de áreas parciales. Para que este método sea aplicable, yo tengo que tener líneas de perforación, que son estas que les voy a marcar aquí, de color verde. Son líneas de perforación que tienen que estar paralelas, ¿sí? Estas líneas deben estar paralelas, si no, no puedo aplicar el método. En cada una de las líneas hay una serie de pozos, ¿sí? Que son estos que están aquí, que también los vamos a marcar con verde. Hay una serie de pozos que a mí me sirven para identificar que ¿dónde está la mineralización? ¿Sí? Yo con esos pozos lo que hago es conocer la potencia en metros, que es variable, fíjense, en cada uno de los pozos. Tengo la ley, que la vamos a poner como ley media. ¿Sí? Recuerdan el cálculo de ley media en un pozo, ¿sí? Y voy a tener la densidad, ¿sí? En gramos por centímetro cúbico o tonelada por metro cúbico. Estos son los datos aquí del pozo, ¿sí? Ya se los pongo en otro color. Esto es lo que yo obtengo en cada uno de los pozos, ¿sí? ¿Hasta ahí se entiende? Sí, profe. Bien. Lo que hago yo con esos datos es primero reconstruyo la morfología del cuerpo en cada una de las secciones. ¿Sí? Que es esa, que se las voy a poner en verde. ¿Sí? Eso es lo que hago yo a partir de los datos de pozo. Construyo en cada una de las secciones la morfología de la mineralización, ¿sí? Fíjense, de uno a otro, de una a otra sección, varía en el espesor, varía en la disposición, etc. Entonces, me interesa qué datos necesito yo para hacer el cálculo de recursos, además de los datos que obtengo en el pozo. Radio de influencia RI. El RI se define como la mitad de la distancia que lo separa del pozo previo más la mitad de la distancia que lo separa del pozo posterior. ¿Por qué es importante el RI? Las muestras no están equidistantes, es decir, que los pozos no están posicionados a la misma distancia. El radio de influencia es un parámetro ponderable para los cálculos de leyes y potencias medias. ¿Por qué? Porque el dato en el pozo está directamente relacionado a su área de influencia. Si el muestreo es equidistante, el RI es constante
y no lo voy a tener en cuenta para el cálculo de la ley media ni la potencia media. La distancia total de la línea de perforación, entonces va a estar definida como la sumatoria de los RI. Con esto, yo lo que voy a obtener es, con el dato de potencia media de la sección, ¿sí? Vamos a insertar otro punto y lo vamos a poner aquí. Con el dato entonces, potencia media, ya lo cambiamos de color. Y el RI, perdón, dato de potencia media, la suma de RI, lo que calculo es el área de la sección que les marqué ahí. ¿Sí? Este área que está aquí. ¿Cómo va a estar definida ese área entonces? Como la sumatoria de los RI, que es la distancia horizontal, por la potencia media. Me da este área verde. ¿Sí? Ese es el área de la sección, expresada en metros cuadrados. Bien. ¿Hasta ahí se entendió? Sí, profe. Profe, ¿Entendió o no, chicos? profe, Sí. quería una consulta. Cuando para el cálculo de área usted pone que la sumatoria del radio de influencia por la potencia media es lo mismo que la sumatoria de los radios de influencia por el DI. No, ahora les explico esa parte. Si vos pones, andate al gráfico de la izquierda, si vos multiplicas la sumatoria del RI por DI, lo que obtenés es el área de la sección horizontal. ¿Mm? Aproximadamente, se los voy a dibujar con la otra parte. Lo que obtenés es esto. Sumatoria de RI por DI es este área. Disculpen el dibujo, pero es ese área, es el área horizontal, no el área de la sección. Te sirve igual para el cálculo, pero si no dibujan, pueden cometer el error de multiplicar 2 veces por el mismo parámetro para hallar el volumen. Cuando ustedes toman este área, ¿sí? Esto es, este área es la sumatoria del RI por DI, ¿sí? Es el área horizontal. En cambio, esta de aquí es el área en la sección vertical. Esa es la diferencia, ¿sí? Lo vamos a dejar ahí, ¿sí? ¿Hasta ahí se entendió? Cuando yo trabajo con esta, ¿sí? Cuando yo trabajo con este área que está acá a la derecha, que trabajo con el área de la sección vertical, para hallar el volumen de mi sección de perforación, tengo que multiplicar ese área vertical por la distancia de influencia, que es la tercera dimensión que está en este sentido. ¿Mm? Esa distancia de influencia es la tercera dimensión para este gráfico de aquí. ¿Mm? ¿Se entiende? Ustedes tienen que dibujar un cuerpo tridimensional. En este caso vamos a trabajar con un cuerpo que, si bien no es una morfología irregular, es un cuerpo que tiene 2 dimensiones en la sección vertical y la tercera está en la horizontal, o 2 dimensiones en la horizontal, que es el rectángulo rojo, y una dimensión en la vertical. Cuando nosotros tomamos el área horizontal, luego el volumen
a estar expresado por ese área, ¿por qué parámetro? Por el parámetro que me falta en 3 dimensiones, que es la potencia media. ¿Se entiende? ¿No se entendió? ¿Podría volver a explicar la última parte, profe? Sí. La parte del área en la sección. Ustedes tienen un papel a mano para tomar apuntes de la clase. Entonces, en ese papel, dibujen el cuerpo con el que estamos trabajando. Dibujen la sección vertical de la mineralización, en la cual tienen este área verde. ¿Sí? Si yo calculo el área en la sección, que es una sección vertical, nosotros la tercera dimensión la hallamos en la horizontal, que es la distancia de influencia. En ese caso, el volumen lo vamos a calcular como potencia media por la suma de RI para el área en la sección, por la distancia de influencia para hallar el volumen. ¿Sí? Si nosotros tomamos, como dijo su compañero, tomamos o multiplicamos primero la sumatoria de los RI, que es la línea de perforación, por la distancia de influencia, lo que hacemos es calcular el área que está en rojo, que es la sección horizontal, ¿sí? Va a ser la distribución del yacimiento en un plano horizontal. Para hallar la tercera dimensión tenemos que multiplicar por la potencia media, que es la dimensión que está en el sentido vertical. Porque DI y la suma de RI están en una sección horizontal. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Siempre dibujen, porque a veces me calculan el área esta como si fuese el área roja en la horizontal, y para hallar el volumen me vuelven a multiplicar por la sumatoria de los RI. Es muy común. Entonces, siempre dibujen y fíjense en qué sección están calculando el área, si en la vertical o en la horizontal, para ver cuál es el parámetro que les define la tercera dimensión, ¿sí? Bien, hasta ahí hallamos lo que es volumen, ¿sí? Y ahora vamos a ver el cálculo de ley media y potencia media para cada sección, ¿sí? Esto es simple, chicos, es un cálculo de volumen, nada más. ¿Cómo voy a calcular yo la LI, es decir, la ley media, de cada línea? Esto es LL, es la ley media para la línea o para la sección. Es decir, yo voy a calcular una ley media para la línea 1, para la 2 y para la 3, de acuerdo al ejemplo que estamos viendo. Entonces, ¿cómo voy a calcular yo? ¿Recuerdan lo que es el cálculo de una ley ponderada? Voy a multiplicar la ley en el pozo 1 por la potencia en el pozo 1 por la densidad del pozo 1 por el radio de influencia del pozo 1. Todos estos parámetros, la potencia, la densidad y el radio de influencia, son variables en cada pozo, ¿sí? Entonces, para ponderar, yo los voy a usar a todos para el cálculo de la ley media. Entonces, la fórmula general va a ser en el numerador la sumatoria del LI por P sub I por delta sub I por RI. Y en el denominador, la sumatoria de todos los parámetros con los cuales estoy ponderando. La potencia, la densidad y el RI. ¿Sí? Este cálculo lo tengo que hacer por cada línea, ¿sí? Para hallar la ley media y para hallar la potencia media voy a ponderar por el parámetro que varía, que es el RI, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ustedes ven en el gráfico anterior, fíjense, para cada pozo, la potencia varía, ¿sí? Entonces, si la potencia varía en cada pozo, el radio de influencia es un parámetro que yo tengo que considerar para calcular la potencia media, porque en esa distancia, en ese RI, la potencia varía, y lo vemos entre pozo y pozo, ¿sí? Entonces, calculamos estos dos parámetros y luego calculamos el área de la sección. Fíjense que yo aquí
esta fórmula de área? ¿Es el área horizontal o el área vertical? Horizontal. Es el área horizontal, ¿sí? Entonces, fíjense, para el volumen, yo tengo el área asociada a la línea multiplicada por la potencia media de la línea, que es la tercera dimensión, ¿sí? Luego voy a calcular el tonelaje bruto, que es el volumen de esa línea, por la densidad media de la línea, ¿sí? Y finalmente el tonelaje fino, recuerden que es el tonelaje bruto de la línea por la ley media de la línea, ¿sí? Para eso la calculé. Yo ahí obtuve, digamos, el bloque, digamos, el tonelaje fino asociado al bloque definido por una línea de perforación. Entonces, tengo que calcular mis recursos totales como la sumatoria de todos los tonelajes finos de las líneas. ¿Se entendió? La única forma que esta fórmula varíe, no lo vamos a poner así, voy a insertar un cuadrito. Este cálculo que considera el RI, son cálculos de muestreo no equidistantes, ¿sí? Para el muestreo equidistante, ¿qué ocurre? ¿Qué diferencia? RI es constante, chicos. Entonces no se pondera por RI. ¿Se entiende? Si el RI es constante, es lo mismo, yo aquí lo saco como parámetro fijo, como un factor común, en el numerador y denominador, y me queda directamente, lo puedo simplificar. Entonces, si el RI es constante, no tiene sentido que yo lo incluya en la fórmula, ni en el cálculo de la I media, ni en el cálculo de potencia media. En ese caso, entonces, ¿cómo queda la fórmula de potencia media? La sumatoria de las potencias La parciales. sumatoria de las potencias dividido ¿qué? Dividido el número de sumandos. El número de pozos, es Número decir, de el número de muestras que hay en la sección, sí. Es una potencia de tipo aritmética, cuando el RI es constante, ¿sí? Eso acuérdenselo para después no cometer errores en el cálculo de las leyes medias o potencias medias, o realizar cálculos innecesarios si el RI es constante, ¿sí? Bien. ¿Hasta aquí alguna duda de este método? Pregunten las dudas, porque la idea de... yo les mandé el trabajo práctico la semana pasada, o la anterior. En ese trabajo práctico tienen una planilla Excel para aplicar este método, ¿sí? Justamente método por áreas parciales y método de bloques. Entonces, yo necesito que ustedes comprendan bien este tema, porque tienen que hacerlo en el trabajo práctico. Entonces, para el trabajo práctico, bueno, yo les voy a terminar de dar la clase y después vamos a abrir la planilla Excel, ¿sí? ¿Avanzo o tienen alguna duda? Avance. Bueno, bien. Este es uno de los métodos morfológicos. Y nos falta ver el otro método morfológico, que vamos a ver la parte general, que es el método de las isolíneas.
El método de las isolíneas supone que las variables de interés varían gradual y continuamente, ¿sí? Entonces, lo que se aplica a este método para un cuerpo de base plana, ¿sí? Se toma, digamos, que la mineralización en profundidad, el corte va a ser plano, y que el cuerpo hacia arriba tiene variaciones, en el caso del dibujo que tienen a la derecha, variaciones de espesor, ¿sí? Digamos, varía el espesor mineralizado, pero además varían las leyes, varían las densidades. Entonces va a trabajar no con un parámetro fijo, sino va a trabajar con deltas de superficie, deltas de leyes, como parámetros que son variables continuamente. Esta es la base de los cálculos computacionales, por ejemplo, cuando trabaja el surfa. Lo que se hace, por ejemplo, para las isopacas, se trabaja con este delta de superficie entre cada una de las líneas, y lo que se hace es una matriz de bloques, que no es el método de bloques como el que vimos. Es una matriz de bloques en la cual a cada uno de los bloques se le asigna un valor que considera justamente esa variación gradual, que yo la reconozco interpolando entre las informaciones de todos los pozos del proyecto. Entonces, a partir de esta matriz de bloques, se calcula, o el programa calcula para cada uno de los bloques, el área del bloque, el volumen del bloque, luego se calculan los tonelajes, digamos, el volumen total y los tonelajes finos como sumatoria de los tonelajes finos de cada uno de los bloques. La ventaja de los programas computacionales es que fácilmente yo puedo volver a calcular cuando hago nuevos programas de perforación, por ejemplo, e integro nuevos valores anual, como lo estamos planteando en los anteriores. Nos lleva más tiempo integrar todos los datos, es más digamos, no es más problemático, pero te lleva mucho más trabajo que si metes los datos al programa de computación. Pero si ustedes no saben cuál es la secuencia de cálculo en un modelo de bloque geológico, en un modelo de áreas parciales, pueden cometer fácilmente graves errores en la aplicación de los programas, porque pueden asignar valores duplicados, es decir, multiplicar para un volumen dos parámetros iguales, es decir, pueden cometer los mismos errores y no se dan cuenta porque no tienen en claro cómo es la secuencia de cálculo de los modelos geométricos. La matriz de bloques se puede ver de esta forma. Permite hacer un modelado del cuerpo en función de los contenidos de leyes, en función de los espesores, a partir de distintas secciones de perforación, como lo ven aquí a la derecha. Los datos se integran a partir de los datos de pozo, de las variaciones de las leyes, y en este caso se ha dividido entre los recursos que van a ser medidos, los recursos indicados y los recursos inferidos que están en azul. Lo que plantea es justamente lograr un modelado a partir de todos los datos de perforación que nos permita calcular los recursos de un proyecto minero. Esto es lo único que vamos a ver con respecto al método de las isolíneas, ¿sí? No vamos a aplicar programas de computación, sí vamos a hacer los cálculos para modelo geométrico y para el modelo morfológico de áreas parciales, ¿sí? Bien, algunos ejemplos de cálculo. Imagínense, nosotros tenemos este yacimiento que ha sido, digamos, se procedió a la apertura de mina. Se está trabajando en el nivel menos 30 y en el nivel menos 60. Lo que ven en secciones verticales es la diferenciación de cada uno de los bloques de explotación. Seguramente son piques y los otros
otros son galerías principales. Esas son labores mineras que definen cada bloque de explotación. Entonces, ¿qué datos tengo yo para cada uno de los bloques? ¿Sí? Tengo una superficie expresada en metros cuadrados, tengo una potencia media, tengo una densidad de la mena y una ley media, en este caso de plomo, en % en peso para cada bloque. Entonces, si yo tengo que calcular recursos a partir de estos datos, yo para cada bloque puedo multiplicar potencia media por superficie y obtengo el volumen. Multiplico por la densidad, obtengo tonelaje bruto, multiplico por la ley media, obtengo el tonelaje fino para cada uno de los bloques. Entonces, ¿cómo voy a armar la planilla Excel? A, B, C, D hasta G son, digamos, las columnas con las cuales ustedes van a trabajar. Esto en la planilla no hace falta que lo pongan. Sí que pongan los parámetros que van calculando en el encabezado de la tabla. Entonces, los datos de base están en negro, lo calculado está en rojo, ¿sí? Yo a partir de potencia media y superficie, los cuales necesito ponerle la unidad con la que estoy trabajando, porque si uno está en kilómetro y el otro en hectárea y el otro está en metro, tengo que hacer el pasaje de unidad. Obtengo el volumen, en este caso en metros cúbicos. Con la densidad media, ustedes multiplican para el bloque 1, 624 por 3,50, obtienen el tonelaje bruto del bloque 1. Multiplican por la ley media y obtienen el tonelaje fino para el bloque 1. ¿Sí? Fíjense que las unidades están en tonelada por metro cúbico, que es equivalente a qué. ¿A qué es equivalente esa unidad? Esa unidad es equivalente a gramos por centímetro cúbico. Si ustedes no se estudian, chicos, los cambios de unidades, las unidades que son equivalentes o cómo tienen que hacer el traspase de unidades, el parcial les va a resultar muy problemático, porque les va a demorar mucho tiempo en pasar de una unidad a otra, o en analizar si una unidad es equivalente a otra. Si yo aquí les hubiese puesto gramos por centímetro cúbico, y ustedes no saben el traspase de unidades, yo esto los complico con esta tabla. Pero si yo sé que gramos por centímetro cúbico es equivalente a tonelada por metro cúbico, no me preocupo porque sé que voy a obtener mi resultado en toneladas sin hacer ningún cambio en la magnitud de estos números. ¿Me entienden? Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Qué otra cosa necesito saber? ¿Sí? Yo para hacer un cálculo en general, sume todas las superficies de los bloques, sume todo el volumen de los bloques, sume todos los tonelajes brutos y sume todos los tonelajes finos. ¿Para qué me sirve? En definitiva, a mí lo que me sirve es el tonelaje fino. Otra cosa que puedo hacer es expresar mi tonelaje como mis recursos, como, ¿recuerdan? El tonelaje bruto con mi ley media, ¿sí? Es otra forma de expresar los recursos. ¿Cómo calculo yo aquí la ley media? Yo sé que el tonelaje bruto por la ley media es el tonelaje fino, ¿sí? Entonces, ustedes sigan el cálculo, chicos. Entonces yo sé que mi ley media va a ser igual a ¿qué? A mi tonelaje fino
dividido el tonelaje bruto. ¿Cuánto les da eso? Imagínense que yo hice el cálculo y esto me da 600,85% de plomo. ¿Está bien o no? Da la impresión que no me siguen en la clase, chicos. Yo hice mi cálculo y la ley media de esta forma me da 6,85%. ¿Está bien o no? Es mucho menor que las que están expresadas. Exactamente, tengo un error en el cálculo y eso tienen que sacarlo de los datos de la tabla. Siempre controlen, las leyes medias tienen que estar entre el máximo y el mínimo valor, si no hay un error en el cálculo, ¿sí? Lo mismo que si el tonelaje fino les da mayor que el tonelaje bruto, es otro error. Y tienen que solucionarlo revisando en la tabla si tienen error en los cálculos, quizá una coma está mal puesta, pasaron un valor y se olvidaron de ponerle la coma, etc. ¿Sí? Entonces, si alguno hizo el cálculo, ahí dígame cuánto les da. ¿8,23 puede ser, profe? 8,23. Y 8,23 está entre el mínimo valor que es 7,5 y el máximo que es 9,5. Entonces está bien. ¿Sí? Lo mismo tienen que controlar ustedes cuando trabajan con potencias medias, que la potencia media no sea mayor que la mayor potencia hallada ni menor que la más chica. Son, digamos, comprobaciones fáciles que tienen que hacer. ¿Sí? Bien. Esto se entendió, esta parte del cálculo de leyes medias. Otra forma es tomar las leyes medias de cada bloque y ponderar por el volumen de cada bloque. Entonces, otra forma de hacerlo es que la ley media sea igual entonces a la suma, ¿sí?, de que de las leyes sub i por el volumen sub i dividido la sumatoria de los volúmenes sub i. Es decir, yo pondero cada ley media de cada bloque por el volumen de cada bloque, ¿sí? Varía el volumen y varía la ley de cada bloque. Esta calcúlenla y compárenla con la anterior. Eso lo pueden hacer ahora o lo dejamos, se los dejo de tarea, ¿sí? ¿Cuál es otra forma de calcular la ley media? Otra forma de calcular la ley media en este caso es una ley aritmética, es decir, la sumatoria de las leyes dividido el número de bloques, que también lo van a hacer. Lo importante de hacer esta ejercitación es que ustedes comparen justamente cuáles son los parámetros que ustedes están tomando y cuál sería el más ajustado desde el punto de vista de su criterio geológico a la realidad de cada uno de los yacimientos. Entonces, esto yo se los dejo planteado. Anótenlo porque esta presentación yo ya sé, bueno, se las voy a volver a mandar si les parece la presentación. ¿Sí? Sí, profe, por favor. Que quede esto y le quede lo que hemos ido trabajando. Bien. Entonces aquí hay otros cálculos que ustedes pueden hallar, por ejemplo, las potencias medias. ¿Sí? Las potencias medias pueden ser calculadas entonces como una potencia aritmética, ¿sí?, a partir de los datos de la tabla, o como la sumatoria de todos los volúmenes dividido el área de todos los volúmenes, de todos los bloques, digo. Es otra forma de calcular la potencia media.
La ley media ya la hemos visto. Esto también, tonelaje bruto por ley media, y como calculo la ley media, esto es lo que da según el cálculo una potencia media de 0,50 y la ley media, como calcularon recién, de 8,23. Solamente para comparar, una potencia media de 0,50 está también entre el mínimo valor de 0,39 y el máximo de 0,60. Bien, aquí termina lo que es cálculo de recursos. Entonces, ahora vamos, Profe, yo voy a abrir, sí. ¿será que podemos hacer la sumatoria de LI por BI dividido la suma de BI? Porque no la estoy pudiendo hacer. Esta sumatoria, perdón, esta, No, la ley media. Sí, esa creo que sí, esa. es para potencia media. Sí, la potencia media. La sumatoria de todos los volúmenes dividido la sumatoria de todas las áreas, que está expresado acá abajo en la tabla. Bien, profe, ahí lo hago. Gracias. Y ahí lo comparan con los datos de lo que da, digamos, un cálculo de tipo aritmético. Siempre que hagan cálculos de parámetros medios, expresen bien la fórmula y expresen bien las unidades para que yo lo pueda corregir bien, ¿sí? Bueno, y ahora vamos a abrir un trabajo práctico. ¿Hasta qué ejercicios llegaron en el trabajo práctico? Bueno, mientras piensan hasta dónde llegaron, anoto los que vi ahora que entraron a la plataforma. Beizaga presente, Moreno presente, ya se pudo conectar. ¿Quién más está presente, chicos? Que haya Profe, entrado más tarde. yo entré tarde porque no me podía conectar a la cuña. Acuña presente. Bien. Erika Reales. Bien, ya te anoté. Bien, ahí estamos. Perfecto. Bien. Ya abro el trabajo práctico y lo vemos, ¿sí? Bien. Ahí va a aparecer la página del trabajo práctico, ¿sí? Sí, Entonces ahí se tenían veía. los primeros ejercicios hasta el 3, los podían hacer sin problema, eran cálculos simples de volumen y de, creería, de espesores medios, ya no me acuerdo, pero bueno, ya lo habíamos visto. Y acá tenían que comenzar en la parte 2, ¿sí? Entonces, tenían un caso 1, una vena polimetálica, tenían datos de potencia, ley media, y tenían que calcular justamente potencia media y ley media a partir de los datos de cada una de las perforaciones sobre la beta, ¿sí? ¿Ese lo llegaron a hacer? Bien. Yo ahora lo que necesito, en vez de compartir la pantalla, tengo que compartir la ventana, toda la ventana. Esto. Entonces esto me va a permitir que trabajemos con el práctico y trabajemos con el Excel, ¿sí?
Esperen, se me fue el mouse. Ahí está. Bien. Entonces, ustedes tienen en el Excel, tienen distintas partes. Bien. Esperen que me ubique. Casos 1, 2 y 3. Aquí tenían el caso de la avena, ¿sí? Ahí la tienen dibujada, ¿sí? Tienen datos de cada perforación, tienen datos de espesor, ¿sí? Potencia, y tienen datos de leyes, ¿sí? Leyes medias de plomo, de zinc y de plata, ¿sí? Y tienen intervalo de pozo. Entonces, a partir de los intervalos de pozo, el intervalo de pozo es la distancia entre A y B, por ejemplo. ¿Ven? Entonces, ustedes tienen que calcular el RI. La distancia entre A y B es 2, ¿sí? Si yo considero la beta que termina en A, no la extiendo hacia la izquierda, entonces el RI es la mitad de la distancia que lo separa de B, que es 1. ¿Ven? La distancia del intervalo de pozos, ¿sí? Dividido 2. Para el caso del pozo B, es la mitad de la distancia que lo separa del anterior, ¿ven? En este caso B14 dividido 2, más C14 dividido 2. Esto lo tienen que hacer directamente en la planilla, ¿sí? ¿Esto lo hicieron? Profesor, lo voy a hacer después de rendir. Y sí, pero sí fui Bueno, anotando para todo. el caso de los que se conectaron más tarde, la clase del jueves la vamos a dar el viernes a la mañana. Justamente por los que rinden yacimiento y que el viernes haya una consulta para justamente tratar todos estos digamos, inconvenientes que han tenido los trabajos. Entonces, ustedes tienen que calcular, chicos, tienen que hacer los prácticos. Yo lo que noto de esta clase es que están contestando muy poquitos, muchos no han entregado los trabajos prácticos, muchos no, me da la impresión que no saben de qué estamos hablando todavía cuando tratamos con leyes medias, y eso me preocupa por el que el parcial es el lunes. Entonces, sinceramente, chicos, ¿cuántos de ustedes han llegado a hacer este caso 1 del práctico? Yo llegué, profe, hasta el caso 1, pero hasta la parte 2. Bien. ¿Quién más llegó? Por supuesto, los chicos que ya tienen aprobado el práctico, no hace falta que me contesten porque ya sé que lo hicieron. Pero hay muchos que faltan. Entonces, este práctico vamos a trabajar directamente con la planilla Excel. Esta planilla que yo les estoy mostrando acá es una planilla que está parcialmente resuelta justamente para que vayamos viendo los errores que podían tener. Pero si nadie la hizo, estamos en problemas bastante serios. Yo voy a empezar de cero con esto. Entonces, se entendió cómo se calcula el RI, ¿verdad? Porque la tabla que yo les doy es esta. ¿Sí? Esa que está en azul. Esos son los datos que ustedes tienen ahí. A partir de este intervalo de pozos, ¿sí? Yo sé perfectamente que el muestreo es no equidistante.
¿Por qué? Porque están todos a distancias diferentes. Entonces, sí o sí tengo que calcular esto que es el RI. El RI entonces lo calculo como la mitad de la distancia que los separa del anterior, es decir, yo esto lo voy a borrar, entonces yo acá voy a poner, esto es igual. La distancia que lo separa del anterior es el intervalo, ¿sí? Entre pozos sucesivos, es el intervalo entre A y B, yo tengo que es 2, entonces yo tengo que hacer este valor dividido 2 más el otro valor entre B y C dividido 2. Entonces yo tengo un RI asociado a la perforación B, ¿sí? Al drill hole B. Así calculo todos los RI. Y otro dato que necesito es la sumatoria de los RI, ya que la voy a hacer, entonces pongo autosuma, controlo que vaya del primero al último valor y le doy Enter. Perfecto. Hasta ahí llegamos, ¿sí? Luego lo que voy a necesitar es calcular, para la ley media, necesito calcular, esto es como trabajar en una sección como lo que veíamos recién en la presentación, ¿sí? Lo que necesito es calcular una potencia media, ¿sí? Entonces, calculo P por RI, calculé el RI aquí, tengo la potencia, hago la multiplicación y hago la sumatoria de P por RI. Entonces, la potencia media, perdón, la ley media, la voy a tener que hallar como una ley media ponderada y el cálculo de la ley media ponderada, ¿cómo era? Era la suma de LI por P sub I por RI dividido la suma de P sub I por R. Con eso yo hallaba la ley media. Y recuerden que aquí tienen tres valores. Tienen que hallar la ley media de plomo, la de zinc y la de plata. Entonces, tienen que trabajar con tres fórmulas para cálculo de ley media, ¿sí? Como yo necesito la sumatoria de P sub I por RI, aquí la tengo en esta que está en verde, que ahora se las voy a poner en celeste. Esa es la sumatoria de P por RI, que va a ser igual en todos los cálculos. Lo que sí me va a variar es la sumatoria de LI por P sub I por RI, porque necesito para cada uno de los elementos químicos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Fíjense aquí en naranja, está calculado entonces la ley media de zinc, aquí está calculada la de plomo, y aquí está calculada la de plata. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesito hacer? Tengo la potencia del pozo, la ley media de plomo, ¿sí? Entonces, yo aquí, que lo voy a borrar, y esto también lo voy a borrar, voy a calcular entonces, necesito multiplicar la potencia en el pozo, 3,4, por el RI del pozo que lo calculé, por la ley media en este caso de plomo, porque voy a calcular la de plomo, ¿sí? 18,12. Entonces, lo extiendo porque es el mismo cálculo, ¿sí? Y aquí pongo autosuma y fíjense que me marcó. Me marcó un parámetro que nada que ver con la suma que yo quiero hacer. Entonces ahí, en la autosuma, voy a seleccionar lo que quiero que me sume. ¿Sí? Y ahí lo sumo. Entonces yo aquí hallé el valor sumatoria de LI por P sub I por R. Esto lo vamos a poner todo del mismo color porque es lo de plomo, ¿sí? Luego hice el mismo cálculo para la plata, para el zinc y el mismo cálculo para la plata. Entonces, pregunta. ¿Qué pasa
con los, digamos, con las unidades de leyes. Porque para el plomo está en %, para el zinc está en %, para la plata está en ppm. ¿Qué ocurre? Hay mayor concentración de plomo y zinc y el que menos abunda es la plata, ¿no, profe? Sí, eso en comparación de las leyes, de la proporción de las leyes. Pero ¿qué pasa con la unidad en el cálculo de la ley media? Porque la plata está en otra unidad. Cuando yo les expliqué el cálculo de ley media por ponderación, ¿qué les expliqué de las unidades? En esta fórmula que está aquí, que se las remarque aquí, ¿dónde está la unidad de ley? ¿En el numerador o en el denominador? Numerador. En el numerador, solamente en el numerador. Entonces, no me va a influir para el cálculo que yo estoy haciendo, no tiene nada que ver que esté expresada una en ppm y otra en %. ¿Por qué? Porque yo voy a hallar ley media por cada elemento por separado. Entonces, eso es algo que tienen que tener en cuenta, porque a veces empiezan a hacer paso de unidades en las leyes y no tienen por qué hacerlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este caso yo necesito saber por separado las leyes medias de cada uno de los metales. Bien, eso es para el caso 1. Les decía potencia media de la beta, ley media de metales en la beta, ¿sí? Y luego calcular potencia media y ley media si los intervalos fueran intervalos regular, según lo que les expliqué yo recién. El RI es constante, ¿sí? Es decir, los pozos están equidistantes, todos a la misma distancia. Entonces, en el cálculo de potencia media solamente es un cálculo aritmético, y en el cálculo de ley media es la sumatoria de LI por P sub I dividido la sumatoria de P sub I. ¿Sí? Esa es la diferencia. Y calculan cómo les da la potencia media y comparan, digamos, cómo es el resultado de una y otra manera. ¿Sí? Eso era el ejercicio 1. Para el ejercicio 2 tenían es un cálculo por bloque, pero considera el bloque, ese bloque que tiene 4 lados, ¿sí? Es un bloque de explotación, tienen las labores mineras que lo definen en profundidad, y ese bloque tiene dividido por lado, ¿sí? Son lados de 50 o de 25 metros, tienen la altura de la sección trapezoidal de cada bloque y luego pueden separar cada área de influencia y hacer el cálculo del área de influencia de cada lado. ¿Sí? Tienen que aplicar la fórmula para cálculo de área para estas figuras geométricas considerando los valores que están expresados en el ejercicio. Entonces, van a calcular la ley media del bloque ponderando por las longitudes de cada lado. Entonces, a partir de los datos que ven ahí en la planilla, ustedes tienen para cada lado 1, 2, 3 y 4, tienen una potencia y tienen una ley, ¿sí? Entonces van a calcular justamente la ley expresada como ponderada por cada uno de los lados. En vez de usar la ponderación por la densidad o por la profundidad, por la distancia de cada lado. Eso es para el ejercicio 2. Para el caso 3, tienen una beta de cuarzo aurífero de ancho variable y se procedió a ejecutar un muestreo a intervalos regulares.
primero, es equidistante. Entonces el RI no lo voy a considerar en el cálculo. En potencia media, potencia de estéril, la ley de oro, y que son intervalos regulares. ¿Ustedes qué tienen que calcular? La ley media de oro en la beta, que no hace falta que lo repitamos porque lo vimos recién, la potencia media de la cubierta estéril, así como hacemos un cálculo de potencia mineralizada, también nos va a interesar cuál es digamos, el espesor de cobertura, porque yo lo voy a tener que sacar para proceder a una OpenPI. Entonces también van a tener que calcular la potencia media del estéril, que lo tienen potencia media de la beta y del estéril, tienen las dos. La relación mineral estéril, expresada como mineral sobre estéril, recuerdan que tienen que expresarlo como una fracción, por ejemplo, 3:2, 2:1, 3:4. Y finalmente el tonelaje en bruto y contenido fino correspondiente, estimando una sección de 26 metros y la densidad correspondiente. Entonces, a partir de estos datos, no recuerdo si está el dibujito, no está. Nosotros lo que tenemos es lo siguiente. Dibújenlo, ¿sí? Para su caso lo dibujan. Tenemos una topografía, luego tenemos, por ejemplo, una beta, y tenemos que hallar entonces la potencia media de la cobertura, ¿sí? La potencia media de la beta, ¿sí? Eso es simple. La relación entre la cobertura y el estéril, es decir, vamos a tener una potencia media de estéril y una potencia media de beta. Entonces esa relación mineral estéril puede estar expresada como, por ejemplo, 3:2. Fíjense que me cambió a fecha. Y yo aquí lo que tengo que hacer es cambiar el formato de la celda, poner número y me calcula cualquier cosa. Entonces a veces lo que hacemos es poner un asterisco y poner el valor que corresponde, así no nos cambia la proporción de lo que queremos expresar. Entonces, estos cálculos de potencia media ya los conocen, los cálculos de leyes medias también, y suponiendo, ustedes aquí ¿qué tienen? Tienen una potencia media, ¿sí? Y tienen una longitud. Este intervalo regular entre cada uno de los pozos, lo que me define en su sumatoria, que está aquí, ¿sí? Esto es una suma de las distancias, hoy le vamos a poner el rey. Esa distancia no es nada más ni nada menos que esta distancia que está aquí, aproximadamente. Esta distancia me va a servir ¿para qué? Porque yo tengo que la suma de los RI multiplicado por la potencia media es el área de la sección de la beta. Lo vamos a recuadrar, ¿sí? Entonces yo tengo el área de esta sección y lo que me dice el ejercicio es que hay una proyección de esa beta de 26 metros. Esa es la tercera dimensión, ¿se entiende? Entonces, a partir de esos datos, ustedes tienen la tercera dimensión, proyección de 26 metros.
Entonces aquí ustedes pueden calcular el volumen. ¿Sí? Tienen el volumen, se les da el valor de la densidad y lo que se les da, volumen por densidad, aquí tenemos tonelaje bruto y luego calcularon la ley media, tonelaje bruto por ley media, les da el tonelaje fino. Y ahí se termina el ejercicio. El caso 3. ¿No hay dudas hasta aquí? No, profe. Bien. Entonces vamos al caso 4. Entonces el caso 4 es para trabajar con áreas parciales. ¿Sí? A partir de los datos consignados en la tabla Excel para un depósito de placer, efectúa el cálculo de reservas, tonelaje bruto y fino por método de áreas parciales, considerando que la distancia entre líneas es 125 metros, realizar un esquema que represente las 5 áreas del ejercicio. Por favor, dibujen. No se hagan, digamos, no me gusta usar esta palabra, no se hagan los cancheros porque después sale mal el ejercicio. Dibujen. Esta sección que está dibujada acá, hagan una por una. Una por una las secciones. Entonces, ¿cómo está expresada la tabla? Fíjense, línea 1. Todos los datos de la línea 1. ¿Sí? Sección A, B, C, D, E. ¿Qué es eso? Son secciones definidas entre dos pozos, ¿sí? La sección A entre el pozo 1 y 2. Entonces, esta que está acá, esta es la sección A, ¿sí? Esta es la sección B. Esta va a ser la sección C. ¿Se entiende? Si ustedes no dibujan, van a cometer errores, ¿sí? Primero, el muestreo es no equidistante, ¿sí? Así como le da el nombre de la sección A definida por los pozos 1 y 2. Entonces, sección A definida por el pozo 1 y por el pozo 2. Entonces, yo este lo voy a poner mejor ahí. Y este otro número lo voy a centrar para que quede bien en el dibujo. Pozo 1 y 2, yo les acabo de representar esto, que se los voy a poner en amarillo. ¿Sí? Sección A, pozo 1, 2, y la línea celeste es esto, el intervalo de 55 metros. Hagan el esquema en sus apuntes porque después el gráfico sale mal y el cálculo sale mal. Entonces, a partir de esto, de intervalo, yo tengo que calcular un RI. ¿Sí? ¿Cómo calculo el RI? Para la sección 1, yo puedo tomar dos decisiones. O calculo del pozo 1 hacia el pozo 2 y no calculo el correspondiente hacia la izquierda, es decir, mi yacimiento termina en el pozo 1. Entonces, si yo calculo solamente esta, ¿sí? Voy a obtener que el radio de influencia va a ser igual al intervalo entre los pozos dividido 2. ¿Sí? Esta es una opción. La otra opción es considerar una distancia equivalente a esta para la izquierda, es decir, considerar un radio de influencia que sea de esta forma. Lo uno hacia la izquierda que el yacimiento continúa. En ese caso, lo que yo voy a tomar como RI
es igual a la mitad de la distancia que la separa del pozo previo más la mitad de la distancia que yo interpreto que hay hacia la izquierda. ¿Sí? Eso sería igual al intervalo del pozo. Estas son dos opciones y ustedes van a tener que definir cuál van a usar. Y me lo aclaran en la planilla. ¿Sí? Aquí al costado pueden poner, ¿sí?, una columnita con observaciones, ¿sí? Y me aclaran, ¿sí? Para que yo tenga en cuenta en el cálculo, porque los que tomen hacia la izquierda del pozo 1 van a tener un volumen mayor y un tonelaje fino mayor. Luego tengo que calcular P por RI. Y el P por RI yo lo tengo, porque tengo la profundidad, ¿sí?, que es 43 metros, por el RI que calculé, vamos a tomar desde arriba. Bien. Y luego necesito L por P sub I por RI. ¿Sí? El contenido, este contenido es la ley. ¿Sí? ¿En qué está expresado? En miligramos por metro cúbico. Esto es miligramos de oro por metro cúbico. ¿Sí? Entonces yo aquí lo que voy a hacer es el contenido por el RI por el P sub I. Esa es L por P por R. La potencia media va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual, fíjense, al P por RI dividido las LRI. En este caso, la potencia media para la sección la van a calcular aquí. ¿Sí? Esto es, P por RI para cada uno, tengo que sumar los RI, tengo que sumar P por RI. Tengo luego que hacer el cálculo de la potencia media, que es este, y tengo que hacer el cálculo de la ley media de la sección. O sea, esta parte de aquí arriba, le vamos a sacar todas las líneas. Esa parte no se completa, ¿sí? Porque la necesito calcular aquí para la línea, ¿se entiende? Si se les complica armar el Excel, háganlo a mano. Yo no con la planilla. Es lo que venimos haciendo desde el principio del cuatrimestre, ¿sí? Trabajar con la planilla de Excel. Bien, esto lo tienen que repetir para cada una de las secciones, que son 5, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa con el contenido fino? Nosotros aquí la ley media la vamos a tener expresada en miligramos por metro cúbico. ¿Sí? ¿Cómo era el cálculo del tonelaje fino? Porque yo el tonelaje bruto lo voy a hallar, ¿sí?, asociado a cada sección. Tengo la sumatoria del RI, que está aquí, multiplicada por la potencia media que la obtuve aquí, ¿sí? Esa es el área. Sumatoria de RI por potencia media. El volumen lo voy a hallar como ese área vertical, el área de la sección, por la distancia de influencia, que era de 125 metros. ¿Sí? Con eso hallo el volumen. Ahora, yo no les doy datos de densidad. ¿Por qué no les doy datos de densidad en este ejercicio? Aunque sea, contesten lo que ya hicieron en el trabajo práctico. Yo aquí les voy a ir poniendo, ahí tienen las leyes, las unidades, el área en metros cuadrados, el volumen en metros cúbicos. La ley está expresada en una unidad de volumen en este caso. ¿En qué está expresada la ley? Miligramos por metro cúbico. ¿Sí? Entonces,
Cuando la ley está expresada en una unidad de volumen, yo a partir del volumen, que está en metros cúbicos, directamente multiplico por la ley media y encuentro un tonelaje fino. ¿Se entiende? Porque el volumen es metros cúbicos y la ley media en miligramos por metro cúbico. Esto se simplifica con esto. Y me queda en miligramos. Luego yo lo puedo expresar. Como es un aluvión, lo puedo expresar en onzas, lo puedo expresar en onza troy, lo puedo expresar en gramos, lo puedo expresar en kilos, lo puedo expresar en toneladas. En cualquiera de estas unidades puede quedar expresado el tonelaje fino. Este cálculo para cada sección y luego lo integran y hacen la sumatoria de todos los tonelajes finos. ¿Alguna duda con este ejercicio? No, profe. Bien. Bien. Ahora vamos al ejercicio 5. ¿Sí? Y todavía seguimos en la parte 2. Caso 5, método de los bloques. Método de los bloques, tienen ustedes 5 bloques. Ahí tienen las perforaciones, son 25 perforaciones, ¿sí? Primero lo que tienen que hacer en la tabla, ¿qué es? Fíjense los datos, ¿la ven? Perforación, número de perforación, potencia en metros, ley de cobre, ley de plomo, ley de plata. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer ustedes aquí? Primero, ¿qué método tienen que aplicar? Celeste, profe, y Claudia estaban respondiendo, pero se les escucha despacito. Ah, mira, no las escuché. Bien, lo primero que tienen que hacer, porque como no las escuché no sé bien, es separar cuáles son las perforaciones de cada bloque. Es lo primero que tienen que separar. Entonces aquí ustedes tienen que poner un bloque. Bloque 1. ¿Cuáles son las perforaciones? De la 1 a la 5 y lo pintan, por ejemplo. Bloque 2. Hasta la 10. ¿Por qué? Porque es un cálculo en el cual ustedes necesitan calcular tonelaje fino por bloque. Entonces, cada uno de los cálculos lo van a hacer considerando las perforaciones que hay en el bloque, ¿sí? Eso para empezar. Segundo, tienen potencia, para cada pozo tienen que hallar aquí potencia media. Fíjense cómo la calculaban. Luego, tienen que hallar la ley media, ponderando por qué. Ponderando, recuerden, por el espesor mineralizado. Luego tienen que calcular el área del bloque, que para eso tienen la escala de 500 metros en el ejercicio, ¿sí? Fíjense la forma de cada bloque, cómo pueden hacer para calcular el área de cada bloque. Luego van a calcular el volumen, como área por potencia media, ¿sí? Y finalmente tienen que calcular tonelaje bruto, considerando la densidad de 2,88 gramos por centímetro cúbico. ¿A qué es equivalente? ¿El 2,88, profe? Sí. ¿La densidad? La densidad sí, es 2,88 gramos por centímetro cúbico. Pero ¿qué pasa? Yo la potencia media la tengo en metros, el área la tengo en metros cuadrados, el volumen lo tengo en metros cúbicos.
A Y tonelada la por metro. densidad la tengo en gramos por centímetro cúbico. Entonces yo sé que esto es igual a 2,88 toneladas por metro cúbico. Lo acabamos de ver. Entonces no voy a cambiar esta magnitud porque no hace falta. Entonces mi tonelaje bruto va a estar expresado en toneladas. Y el tonelaje fino van a tener que hallar el tonelaje fino para el cobre, el tonelaje fino para el plomo, el tonelaje fino para la plata. Esta mena es, por ejemplo, la que se puede encontrar en el distrito Juramento, que es un estrato ligado cretácico terciario. Entonces, una vez que integran aquí, calculan tonelaje fino, perdón, vamos a poner aquí. Integran entonces el tonelaje fino de cobre, de plomo y de plata, ¿sí? Para cada bloque, y luego hacen la sumatoria de todos los tonelajes finos. Sumatoria de tonelaje fino. ¿Para qué? Para el cobre, para el plomo y para la plata. Ese es el caso 5 de cálculo por bloque, ¿sí? ¿Alguna consulta con respecto a este ejercicio? Bueno, finalmente de la parte 3 hay particularidades en los cálculos de reserva. Dos particularidades. Uno, cálculo de reservas líquidas, por ejemplo, las salmueras de litio y potasio, y yacimientos de boratos que incluyen pérdida de agua para la comercialización. Para el caso del yacimiento del acuífero, parte 1, vamos a buscar la parte 3. Para el caso de la salmuera, nosotros tenemos un acuífero de 2,56 metros, ¿sí? Entonces vamos a la tabla y encuentro espesor en metros 2,56. Un área de la cuenca de 12 kilómetros cuadrados. Yo aquí hice el pasaje para expresarla en metros cuadrados, para que me quede un volumen expresado en metros cúbicos. Entonces ya sé cuál es el volumen en metros cúbicos de ese acuífero, ¿sí? Tengo la ley de litio, ¿sí? Es de 483 ppm, que está aquí. ppm es equivalente a gramo por tonelada, que también ya lo tengo que conocer. Entonces, ¿qué tengo? Una porosidad efectiva del 26%. Entonces, de todo este volumen que yo tengo aquí, solamente el 26% es la porosidad en la cual se aloja la salmuera. Entonces, tengo que multiplicar mi volumen por 0,26, que es el equivalente de 26%. Recuerden que cuando trabajamos en por ciento tienen que dividir por 100. Y encuentro entonces el volumen efectivo en metros cúbicos, que es el volumen de la salmuera, ¿sí? Si la densidad de la salmuera es de 1,225, yo hallo el tonelaje bruto, ¿sí? Expresado en toneladas para la salmuera. La salmuera es más densa que el agua. Para el ejercicio, 1,225 toneladas por metro cúbico, que es equivalente a gramo por centímetro cúbico, si quieren seguir con las unidades. Hallo el tonelaje de la salmuera considerando la ley. Hallo el tonelaje fino de litio. Entonces, me pide el ejercicio aquí que yo haga el tonelaje de litio y el tonelaje expresado como carbonato de litio. Para trabajar con el carbonato de litio,
la tabla de conversión de óxidos y vemos por qué tengo que multiplicar, cuál es el factor para pasar de litio a carbonato de litio. El valor es 5,324. Entonces, esas son toneladas. Si yo divido, ¿sí?, por 1.000.000, necesito obtener en megatoneladas de carbonato de litio. Entonces, estos ejercicios, de paso, practicamos lo del práctico 1. En el caso 2, que nos quedan 15 minutitos nomás, por eso quiero llegar, tenemos un yacimiento de ulexita en papas, ¿sí? Esas ulexitas, esas papas están contenidas en un nivel arenoso salino de 1,85 metros de espesor. Entonces, por más que yo diga, bueno, el espesor es de 1,85, yo ya sé que no todo es ulexita. Entonces yo voy a tener una proporción que representa la ulexita. Entonces, un espesor y tengo un área en la cual está la ulexita. Yo calculo el volumen en metros cúbicos, ese es el volumen, ¿sí?, de la fase sedimentaria que contiene la ulexita. De esa fase sedimentaria, solamente el 68% es ulexita. Entonces tengo que multiplicar por 0,58 para hallar el volumen de la ulexita, ¿sí?, que es el que está aquí. Luego tengo la densidad del mineral, ¿sí?, que la tienen que buscar ustedes. Ahí está, 1,955. Y la ulexita además tiene una proporción de humedad del 5,5%. Esa humedad, no sé si ustedes ya les explicaron en mineralogía quizá, la ulexita se saca del nivel y se la horquilla y se la deja secar. Entonces pierde esa humedad en la cancha mina donde se la deja secar. Entonces ustedes, a partir del volumen de ulexita y de la tonelada que ustedes, de las toneladas de ulexita que ustedes calculan, tienen que restarle, ¿sí?, la proporción de humedad que tiene. Es decir, fíjense, si pierde el 5,5%, ¿cuál es el porcentaje que queda? Esos son algunos casos particulares del cálculo de recursos, ¿sí? Bien, dudas que les hayan quedado. Profe, Sí. a mí me quedó una duda con respecto a determinar la relación estéril entre el estéril y Sí. nuestra mena. Es simplemente, o sea, realizar numéricamente hablando la división de la potencia media del estéril sobre la potencia de la mena, y de esa manera sacaríamos la proporción. Al revés, la mena va arriba porque te pide que lo expreses como mineral sobre estéril. Entonces, vos hallás la potencia media del mineral, dividís por la potencia media del estéril, hallás un número con coma, ¿sí? Un número decimal, por ejemplo, 3,50, ¿sí? O 3,70. 3,70 lo podés explicar como. Tenés que hallar una fracción que sea lo más cercana posible a esa, ¿sí? Bien. O si te da 3, por ejemplo. Si te da 3, quiere decir que la relación mineral estéril es de 3/1, 3:1. Bien, profe. Esa es la relación mineral estéril. Expresarlo como una fracción es mucho más funciones de uno y otro cuando uno está digamos, analizando un yacimiento para la explotación a cielo abierto. Bien, profe. Ahora sí. Bien. ¿Qué otra duda? Y Yescas, te acabo de ver conectada. Hola, profe, ¿cómo le va? Sí, Bien. tuve un mes bastante ajetreado con el cierre de planilla y todo.
Por eso Bueno, no yo, me pude. yo necesito que vos me mandes el certificado laboral Bueno, bueno. para justificarte la falta, ¿sí? Bueno, profe. ¿Alguien más que haya entrado más tarde a la plataforma? Yo, profe Ibáñez, Ibáñez. le había mandado un correo que iba a entrar un poco más tarde, que tenía turno con el médico. Sí, pero no pude controlar nada antes de la clase hoy, porque me están llegando otras revisiones, estaba con otras cosas. Beizaga, ya te anoto, ya. Ahí está. ¿Quién más? Bien. Entonces, para ir cerrando la clase, me tienen que entregar los trabajos prácticos, chicos. Ese punto 1. Punto 2. La clase el jueves a la mañana se suspende porque hay varios que rinden yacimientos. La vamos a dar el viernes a la mañana, posiblemente de 9 a 11. La clase va a estar destinada para repasar estos temas, todos los temas que entran en el parcial, con preguntas ya concisas que les haya quedado muchas dudas a ustedes con respecto a los temas vistos. En el parcial tienen que repasar todos los temas. El parcial saben que es con planilla Excel, ¿sí? Yo les voy a mandar una planilla, ustedes la tienen que renombrar con su nombre y apellido para volver a subirla al sistema, al formulario Google. Entonces, yo necesito que ustedes comprendan el manejo del Excel, que lo estamos viendo desde el primer día, que comprendan el sistema de cálculo, porque puede ser una planilla como la que vimos en el práctico 4, que tenga varias hojas de cálculo para hacer distintos ejercicios en cada una de las hojas. Aquellos que no hayan entregado los prácticos no van a rendir, no rinden el parcial, o sea, yo hasta el viernes recibo los prácticos, no me manden prácticos el fin de semana porque no los voy a corregir, hasta el viernes los recibo a los prácticos. Todos los que tengan prácticos aprobados del año pasado, yo ya los incluí en la planilla. Y como les decía antes, les voy a mandar la planilla con su situación, ¿sí? Entonces, cada uno ve su situación y me avisa cualquier error que haya o cualquier duda que tengan con respecto a los trabajos prácticos en la planilla, ¿sí? Los que hayan cursado antes del 2020, que hayan cursado en el 2019, 2018 o antes, tienen que entregarme de vuelta los trabajos prácticos. Creería que eso es todo. Hoy les voy a mandar entonces la presentación que vimos hoy, porque vimos algunos otros casos particulares, así la pueden tener. Y bueno, si tienen alguna duda en estos minutitos, por favor me la dicen. ¿Alguna otra duda con respecto al examen? Por mi parte no, profe. Bueno. No, profe, no hay duda. Bueno, chicos, si se quieren desconectar ya quedan libres. Cualquier duda hasta el viernes me pueden mandar un mail y si no ya juntan todas las consultas y las vemos el viernes. Ya les voy a mandar el link, vamos a hacer una plataforma Meet para el día viernes. Bueno, profe, gracias. Bien, que estén muy bien. Hasta el viernes, profe, que esté bien. Chao, nos vemos.